Latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Como todos saben, o deberían saber, la imposición de la doctrina Monroe en el continente es brutal y descarada. Antes, según el gobierno en turno, podía ser con modos y maneras, por llamarlos de algún modo, más sofisticadas, más suaves. Eso se acabó. El imperio busca imponerse con la soberbia de recursos y fuerzas. Vemos la amenaza directa a Venezuela y la agresión que se le hace a Gustavo Petro en Colombia. Una acusación falsa y vulgar. Para hablarnos de esto, nos acompaña un profesional en gobierno y relaciones internacionales. Andrés Arellano, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Hola Héctor, ¿cómo estás? Me complace muchísimo estar aquí en Latinidades. Un abrazo inmenso hasta allá a México. Y bueno, esperamos que sea el primero de muchas. Cuenta conmigo en lo que necesites. Pues mira, yo te agradezco esa intención. Quiero mencionar también que nuestro invitado también es autor de varios libros que nos gustaría que en un momento dado la charla nos pudieras comentar algunos de ellos para ver cómo los podemos acá conseguir y comprar en este caso, ¿no? Ah, qué maravilla, te agradezco muchísimo de todo, del fondo de mi corazón, con todo mi corazón, muchas gracias por eso. Mira, estamos muy preocupados, te digo, porque los insultos a Petro, viniendo de quién, del primer presidente delincuente de Estados Unidos, me refiero, hay muchos presidentes que llegan al cargo, yo creo que la Ajá. mayoría llega con muertos en el closet, pero supongamos que son limpios, o evidentemente cuando dejan el cargo ya no, se volvieron criminales, ya son asesinos, incluso hasta genocidas, por todos los bombardeos que hacen indiscriminados en los lugares donde se les ocurre. Eso, donde veamos, en el caso, por ejemplo, de Obama, todo el descontrol y todo el relajo, por decirlo así, y caos que ocasionó en el mundo árabe, de países que estaban formados y que ahorita ya prácticamente, pues, ¿qué son? Como Libia. Son países donde están divididos y donde los únicos que están robando el petróleo básicamente son ellos, como lo hicieron en su momento en Irak. Eso Sí. por nombrar de que realmente ningún presidente sale limpio, pero en el caso de Trump, él ya llegó sucio, él ya fue declarado delincuente y luego todavía acusa a Pedro de ser líder de un cartel de narcotraficantes. Como que, digo, ¿qué dimensión es esa? Evidentemente es una gran mentira que yo imagino que a la derecha le emociona que ataquen a alguien así, sobre todo en Colombia, a los famosos vendepatrias, que aquí también los tenemos en México, pululan, todos con cuentas bancarias en Miami, en Texas, incluso hasta Nueva York, algunos California. Les distingue mucho el que tener propiedades en Estados Unidos y el estar totalmente sometidos o colonizados mentalmente y de su corazón, aún habiendo nacido en un país del continente americano o latinoamericano, y tener su cabeza puesta en Estados Unidos. Si no estás alineado a Estados Unidos, entonces para ellos ya estás mal. Eres comunista, eres de lo peor en este caso, ¿no? Entonces vemos que atacan a Petro, vemos la respuesta de la derecha, pero también vemos la respuesta del pueblo que lo conoce ya. Y menciono, y hago hincapié en Petro, te voy a decir, Andrés, porque cuando empezó él a hacer campaña y ganó, hablamos incluso con gente de Colombia, gente de izquierda, que nos dedicaba a decir, mira, Petro realmente ganó y todo, pero no va a poder hacer gran cosa, ¿eh? Está totalmente acotado. No tiene forma de hacer algo, de hacer alguna una reforma profunda, no puede hacer nada. Y la verdad, ha sido sorprendente cómo ver a un presidente
que entró al cargo, si quieres tú, con una camisa de fuerza, lo que ha podido hacer en poco tiempo y con esas limitantes. Nos gustaría mucho que nos pudieras decir cómo está el ambiente allá en Colombia, cómo se vive esto allá, qué hace la derecha siempre nefasta, que en Colombia es, como me dijo en su momento el senador Iván Cepeda, es el país que más mata, país que más asesina. ¿A qué se refiere? A activistas, a gentes que son de izquierda, los que pelean por el pueblo. Y yo le dije, ingenuamente en su momento, no me digas, no, no es Argentina, no fue Chile, no, es Colombia, me dijo, que más mata. Ahora que ya veo casi no hay ni sindicatos para acabar pronto allá. Ahora sí me quedo callado, Andrés, para que nos platiques cuál es tu visión, dado que tú estás allá, precisamente. Bueno, pues, creo que has hecho una descripción absolutamente acertada y bastante amplia, pero bueno, en términos generales no tiene, digamos, mi percepción no creo que sea muy importante, pero el hecho es que en el marco de esa pelea, de ese conflicto de Trump con Estados Unidos, perdón, de Trump con Petro, se dan las elecciones en Colombia del pacto histórico y es un triunfo abrumador que además nosotros sabemos, los que participamos ahí en la elección, sabemos que está con una cifra muy inferior a lo que realmente fue la salida. Es decir, salimos a votar y la registraduría, que es un poder dentro del poder, un poder independiente que permanece en el establecimiento político colombiano, es decir, por ponerlos en términos simples, es una institución aún de la derecha que no se ha podido solventar la manera como se registran los votos, la empresa que contabiliza los votos, o sea, es una pelea constante con ellos y eso no ha podido evolucionar. Bueno, nosotros salimos a votar y nos dimos cuenta que esas elecciones fueron literalmente saboteadas, donde debían haber 20 mesas, habían 2 mesas. Entonces los ciudadanos tenían que hacer filas de horas enteras y pues evidentemente no todo el mundo tiene esa disponibilidad. Y aún así salieron 2,7 millones de personas a votar por el pacto histórico, que es la consulta interna más grande en la historia del país. Fue superior a la del Partido Liberal, superior al Polo Democrático, incluso a la del Centro Democrático en algún momento. Perdón. Am, y en un contexto, que yo creo que eso es lo más importante, sin que el líder político del pacto histórico pueda hacer campaña. O sea, una cosa es Petro moviendo la votación y otra cosa es que Petro no la mueva. Y en este caso, pues él no podía, por legalidades en Colombia, participar del proceso electoral y aún así, pues sacó lo que debe ser la consulta más grande. Yo creo que quedaron 1 millón de votos todavía por no poderse ejecutar precisamente por esto que te cuento. Entonces, hay un apoyo muy grande al presidente. En ese sentido, él salió muy fortalecido de esa consulta. De cara a las elecciones del próximo 2026, tú prácticamente podrías decir que si las cosas se siguen haciendo bien, como se han venido haciendo, es decir, sin nada extraordinario, siguiendo como vamos, pues el pacto va a renovar la presidencia sin muchas dificultades, honestamente. Quien salió de ahí, pues seguramente va a ser el presidente de la República, como yo lo veo. Porque como el presidente no hay ningún partido que tenga esa base electoral en este momento y tiene razón. Y eso se da en ese contexto de esa pelea de él con el presidente Trump, de tratar de humillarnos por segunda vez. La primera vez fue con el caso que, bueno, México también sufrió de eso y Claudia Sheinbaum también tuvo una posición digna y heroica del envío de migrantes esposados como si fueran criminales. Esa fue la primera vez. Y hubo en ambos casos, Héctor, un factor muy diciente, es que el presidente Petro desde hace tiempo está muy cerrado a dar entrevistas, lo que a mí me parece bien, honestamente. Y en ambos casos, a dos periodistas de derecha del establecimiento les dio entrevistas. Uno fue al señor Félix de Bedut y el otro al señor Daniel Coronel. Y yo creo que para mucha gente en el país quedó descubierto lo que es la derecha colombiana, como tú dices, apátrida, cipaya, como decimos en Colombia, que quiere decir entreguista, porque los dos periodistas básicamente, te lo juro, invito a la gente que vea las entrevistas a ver si yo me equivoqué. En los dos casos le decían al presidente Petro, oiga, presidente Petro, ¿por qué no claudica frente a Trump mejor? O sea, sí, que manden a los
migrantes así, eso no hay ningún problema. Y en el caso de Félix David, pues sí, ya no pelee con Trump, usted perdió, no tenemos poder, o sea, no tengamos soberanía. Esa es la actitud de ambos periodistas y yo creo que a muchos colombianos eso realmente los ofendió. Hay una parte que pues no, que siente que nosotros debemos ser neocolonia como somos, que debemos ser cero soberanos, que debemos ser entreguistas, muy parecido a lo que pasó con Argentina en estas últimas elecciones y la interferencia clara y directa de Trump. Y bueno, hay gente en Colombia que también piensa eso, pero al parecer cada vez son menos y cada vez el público es más despierto, ¿no? Y eso nos ilusiona. Entonces creo que esas votaciones en gran parte es un reflejo de eso, de ese afán de dignidad del país, de no querer seguir siendo lo que el establecimiento nos ha convertido, que es una neocolonia. Colombia es una neocolonia de Estados Unidos, eso no cabe la menor duda, que en estos últimos 4 años, pues ha venido superando, perdóname, superando esa situación y que esperamos que siga creciendo. Ahora, con respecto al narcotráfico, bueno, el narcotráfico es una de las muestras, o la lucha contra el narcotráfico exactamente es una de las muestras de entrega de soberanía más fuertes que yo he visto en el mundo, sobre todo en el caso de Colombia. Porque si hoy no lo analizamos, ¿sí? O sea, el problema del narcotráfico en su inicio es un problema de salud de Estados Unidos. Que lleguen y nos dicen, bueno, solucionenlos ustedes allá matándose. Entonces, si Colombia tiene un problema de alcoholismo acá, como muchos lados lo tenemos, entonces vamos y le decimos a Estados Unidos, bueno, vaya y mate a sus productores de alcohol. O sea, ¿en qué cabeza eso cabe? Eso es absolutamente ilógico. Es una respuesta absolutamente ilógica. Lo podríamos decir con las comidas rápidas también. Pero aquí la que más mata gente en Colombia son paros cardíacos provenientes de la mala alimentación y la mala alimentación se representa en gaseosas, en comida rápida. Entonces, vaya usted mate a los líderes de Coca-Cola, de McDonald's, porque nos están vendiendo los productos. Nosotros en algún momento dijimos, oiga, sí, qué buena idea. Entonces, matémonos nosotros entre nosotros para que ustedes supuestamente no consuman. Pero en el camino, lo que hemos visto, lo que hemos comprobado, es que ese negocio ya no es colombiano. Ese negocio tal vez en algún momento fue colombiano, tal vez tuvimos el control sobre eso, pero eso ya no es así. Ya sabemos que la banca norteamericana, y con el respeto tuyo lo digo acá, también la mexicana son los grandes Claro. lavadores de dinero. Y nosotros también, nuestros bancos también son grandes lavadores de dinero. Nuestro gran banquero en Colombia se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y tiene 13 multas por lavar dinero en los Estados Unidos. Perdóname. Sí. La familia Gilinski son otros grandes bancarios y tienen multas en Reino Unido, bueno, en Inglaterra, por lavar dinero en sus bancos también. Entonces, ese cuento de que ese negocio ya es de nosotros o de unos campesinos del Putumayo, eso ya está mandado a recoger. ¿M? Los grandes capos están en el norte y no están acá. ¿Qué pasa con Petro? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer? Bueno, la realidad es que Petro es el que más ha decomisado, más ha destruido toneladas de cocaína y tal vez por eso es que lo quieren atacar. Tal vez por eso es que lo quieren tumbar, porque está destruyendo el negocio que realmente ya no es de nosotros. Nosotros somos los proveedores de la materia prima. Y no te lo digo en términos ridículos, te doy un ejemplo. El gobierno pasado, nuestro embajador San Clemente, que es el embajador que estaba en Uruguay, en su finca, o sea, no estamos hablando de ir por allá, ¿no? En su finca, una finca que estaba a su nombre, los títulos, encontraron un laboratorio de cocaína. Y ni Órale. él, y ni él, ni el presidente Duque, él era ministro del presidente Duque, Ajá. están en la lista Clinton. Pero el Uy, presidente Petro, que no tiene un solo familiar en ese negocio, que jamás en la vida lo han multado por eso, que jamás en la vida ha tenido un problema de eso, sí apareció en la lista Clinton de la noche a la mañana. Entonces, perdóname, es evidente que el establecimiento colombiano, sobre todo la más, o sea, el más a la derecha, que son los terratenientes que están representados en el Centro Democrático, son hoy los dueños de ese negocio. ¿Sí? El señor Uribe, todos hemos visto sus lazos familiares y demás, la cantidad de gente de su gobierno, incluso en el gobierno del señor Duque, que tenían relación directa con carteles mexicanos, les digo ahí con respeto que tú estás acá. Y a ellos nunca les pasó nada. No le han quitado la visa. Claro, si ellos eran funcionales al negocio de los Estados Unidos del control de la cocaína. Pero Petro, que es el que más duro le ha dado, entonces sí le tienen que bloquear las cuentas, le tienen que bloquear su visa, a su familia y demás, que nunca, nunca en la vida han tenido una conexión
con el narcotráfico, por lo menos comprobado, porque pues a nivel de chismes, imagínate, Petro es hasta hijo de Satán en Colombia. Entonces, el análisis para mí va por ese lado. Petro es, como dijo su abogado Daniel Koviak, y es verdad, ha sido un gran luchador en contra del narcotráfico desde un punto de vista de economista. Él considera es un sector rentista, que no es bueno porque él busca más los sectores productivos. Entonces, en ese contexto, se le ataca por ese lado, desde ese mecanismos. Yo creo que todos sabemos que las lanchas que se han atacado en el Caribe, en el Pacífico, ninguna de esas lanchas era de narcotraficantes. O sea, ese es el producto que ellos necesitan. Si fueran lanchas de narcotraficantes, muy seguramente no los hubieran bombardeado, sino los hubieran ayudado a llegar a Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas del video de Panamá Ujú. entregándole a Estados Unidos 500 kilos de cocaína porque les iban a quemar en Estados Unidos? O sea, porque en Panamá supuestamente no se podían quemar. O sea, eso es algo que ya a nadie le cabe en la cabeza. Ahora, ya con esto, porque pues tampoco quiero tomarme el monopolio de la palabra acá. El otro análisis que sí debe hacer es que, bueno, tú sabes que Estados Unidos lo maneja y eso desde el presidente Eisenhower en su discurso de despedida lo tenemos muy, muy marcado. en- es el complejo militar industrial. El complejo militar industrial manda en la política estadounidense y manda en la economía estadounidense. Hoy se ve un poco desplazado tal vez por la burbuja de la inteligencia artificial, pero por el complejo militar industrial siempre está ahí. Y el complejo militar industrial es un complejo que cotiza en la bolsa. Y eso es uno de los grandes peligros de la humanidad que espero que yo algún día lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el momento en que no hay guerras, esas cotizaciones bajan. Y todo el mundo sabe que si tú estás en bolsa, en la ilógica irracionalidad del capitalismo siempre tiene que estar subiendo. Entonces, Trump sabemos que tiene una relación cercana a Putin, eso es cierto, de hecho hay hasta una especie de teoría de la conspiración que en Estados Unidos ha pegado durísimo, que él es realmente un agente de Moscú, porque cuando se quebró a principios de los noventas, quienes lo rescataron fueron la mafia rusa, entonces hoy le está devolviendo los favores y por eso hace lo que Putin diga. Básicamente, acaba la guerra en Ucrania. Básicamente, o sea, se reúne allá en Alaska y sale y le dice, y básicamente si tú ves lo que le ha dicho Zelensky es, Crimea se quedó en Rusia, el Donbass se va a quedar allá. O sea, básicamente le está diciendo, hombre, acabe esto. Entonces, si le está acabando esa guerra ya a Putin, que es su amigo y eso lo sabemos, hoy en la reunión que tuvo con Xi Jinping y se le nota el respeto que le tiene a China, Trump, pues el complejo militar industrial básicamente lo que yo siento que le está diciendo es, si usted me acaba esa guerra ya, usted me tiene que dar otra guerra. Y yo no puedo vivir sin guerras, esa es la base de mi negocio. Y ahí empiezan a moverse los barcos a Venezuela, al Caribe, y empieza este conflicto que es, evidentemente, el petróleo venezolano. Nadie puede dudar que eso sea así. Pero con esto cierro, Héctor. Creo que también tiene que ver con que Estados Unidos está viendo dos cosas. Uno, la pérdida de sus aliados en América Latina. Yo me acuerdo que un profesor en la universidad hace muchos años me decía, hay tres, porque estábamos en la época de las revoluciones de izquierda en América Latina, y me decía, hay tres gobiernos que no pueden ser de izquierda nunca en Colombia, en América Latina, porque son la base de Estados Unidos. Y digo, es México, es Colombia y es Chile. Bueno, los tres están con un gobierno de izquierda el día de hoy y la derecha en América Latina le está yendo terriblemente mal. No, le está yendo mal, pero mal es mal. Bueno, en Perú, que ya no sé ni quién es la presidenta, yo no sé en ese país, o sea, yo no sé ese país en qué situación está, eso es una locura. También está terrible. Y Milei, que pues gana las elecciones con esa interferencia fortísima, eso fue un chantaje directo, bueno, ya hay acusaciones de fraude, bueno, todo lo que pasó, gana Milei. Pues Estados Unidos ve que América Latina se le está yendo, se le está perdiendo. Y yo creo que así como tú decías en la doctrina Monroe, que es la manera correcta de ver las relaciones, porque como decía Perón, la geopolítica es la política, todo imperio en formación o consolidado tiene su espacio vital. Eso lo vimos en Alemania, lo vemos en China hoy con Eurasia y en Estados Unidos, pues ha sido América Latina. Y desde ese punto de vista, su espacio vital, que es como el lugar que domina, donde puede sacar recursos que necesita, se le está yendo fuerte. Y las dos figuras más importantes, tú podrías decir, son Sheinbaum, Petro, en este momento. Y dice, bueno, si puedo tumbar a uno, que es a Petro, y puedo tumbar a Maduro, que tiene el petróleo, pues es el momento. Y eso es algo que tiene que asustarnos a todos. Lamentablemente, este factor que debería unirnos como los colombianos, a lo que ha demostrado es que en este país hay mucho de patria, mucho colonizado, que incluso piden una intervención militar en el país que
Bueno, Sí, aquí es igual, le piden la intervención. Que entren los gringos y que nos salven. Eso es trágico. Me interesa mucho lo de Petro, cuando le hicieron esa agresión, que es, como dije, es vulgar y absurda, viniendo sobre todo de quién viene. En México decimos el burro hablando de orejas. claro, Pues los principales narcotraficantes están allá, ellos los lavan, las multan, como dices tú, a los bancos, pero son multas que son ridículas para el claro. dinero que lavan allá. O sea, es como, ay, te voy a castigar tantito, te multo, sí, con 1,000, con 2 millones, pues, digo, con 2,000 millones de dólares, sí, pero limpiaste más de 100,000. Entonces, pues es te da risa, ¿no? Lo que decíamos aquí en México es que Petro saque las bases militares ante el insulto que hace el pueblo colombiano a través de su presidente, que quite las bases colombianas, es una que tienen ahí los Estados Unidos, que solo sirven para llevar la droga, porque no puede ser que tengan tantas bases militares y como quiera haya droga, precisamente porque ellos la manejan ahí, ellos son los encargados de manejarla, yo creo perfectamente es las bases que están ahí y que se dedican sobre todo también a espiar. Ahí, no nomás a Colombia, sino a los países alrededor, en este caso, concretamente a Venezuela, por una parte, y por otra parte también nos molestó mucho algo que hemos dicho a lo largo y ancho de ya más de 600 charlas, Andrés, que hemos hecho ya con Latinidades, es el ver cómo el Estado de Derecho solo sirve a la derecha. ¿Cuándo has visto tú un pez gordo, de los que llamamos, o una rata grande que vaya a la cárcel? No lo vemos. Y vemos en el caso de Uribe, cómo una juez, a través de un esfuerzo valiente del senador Iván Cepeda, que logra que este señor Uribe sea juzgado, y sobre todo una juez que acepta el reto y falla en contra de él, y luego cómo lo absuelve otra instancia totalmente dominada por la derecha, porque si te pones a ver en todo el continente, esos son los bastiones de ellos. El último que quieren soltar es el Poder Judicial, porque es el que los exonera a ellos, el que les permite sus delitos, exonerarlos de sus delitos, tanto de tráfico de influencias, de drogas, de no pagar impuestos, de todo tipo. Ellos no sueltan por nada del mundo eso, el poder, lo que le llamamos el Poder Judicial aquí en México, y vemos cómo funcionó muy bien para Uribe. Rápido, lo exoneran, pero de todo, así. Ni siquiera yo creo que checaron de que se le estaba acusando. Acusaste a uno de nosotros, a uno del que nos paga sobornos, que es gente de nosotros, vamos a los clubs, es más, le debemos el cargo a ellos, y ya, exonerado. Dices tú, eso fue de veras muy, no sé cómo tomó el pueblo colombiano eso, que si se la creyó, porque de veras este señor debe muchísimas. Y obviamente la idea es que no le pase nada porque está respaldado por los Estados Unidos, por esas mismas mafias que están allá. Digamos, la primera parte contra las drogas no funciona, eso quiere decir que su estrategia
O sea, es muy pequeño el sector La mayoría de las personas sí lo comentan eso, de que, que es un fracaso. general, tú hablas con la mayoría. O sea, si tú no estás en el negocio del TLC, el TLC es un fracaso absoluto. Y evidentemente con las tarifas unilaterales, pues el TLC debería cancelarse inmediatamente. Eh, Sentimos que el presidente no tomó, pero yo creo que es de cercanía y lejanía que tiene con Estados Unidos. De hecho, eso se puede representar en un hecho. Cuando Petro pierde la primera vez, Trump le Carne de res, una cosa que es un lugar donde todo el Sí, mundo va a bailar ahí. Y yo sí, sí, dije, sí. quiero regresar antes de que se vuelva vegetariano el restaurante. Y me tocó platicar con muchos colombianos y me dijeron, mira, él es el ministro del Interior. De hecho, me tocó estar bailando cumbias al lado de él. Y estuvo diciendo, mira cómo se vive todo muy bien. Y decían todos que el mejor presidente era Uribe, claro.
en ese ambiente que estaba yo ahí todo de derecha, así, todo era genial. Y mis amigos de derecha acá, que también tenían a veces asuntos que ver allá en Colombia, porque querían hacer inversiones y comprarles cosas y todo hablan, es que la gente está encantada con Uribe, todo el mundo puede viajar, ya no es secuestrado. Hablaban de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Cuando estaba él. Después vimos el costo de eso, ¿no? claro, De eso los fue falsos famosos, los falsos positivos, o sea, de todos los muertos, como muy parecido pasó aquí con Calderón, totalmente, que mataban gente inocente totalmente. y le decían, ah, pues son narcos, espérate, pero Y con ¿cómo? la O misma sea, excusa, exacto, con la misma excusa, que eran narcos, que eran terroristas. El daño jurídico humano es imperdonable, pero el daño económico nos tomará décadas recuperarlo. Y sí, hay muchos paralelos entre lo que pasa en México y en Colombia. Muchos analistas lo dicen, o sea, es más o menos dos dinámicas muy parecidas que las define el narcotráfico, lamentablemente, que yo espero que algún día alguien tome la decisión real y honesta de América Latina unida, declarar una legalización y no seguir más con esta vaina porque no podemos más. Y es una clara invasión. Entonces yo creo que a Uribe lo sacan de la cárcel para eso, para venir a hacerle campaña a la derecha porque si Milei hubiera perdido en ese contexto, lo más seguro es que Maduro no lo saquen, lo más seguro es que Petro retorne, pues la derecha prácticamente se muere en América Latina y Estados Unidos no puede permitir eso en su espacio vital. Entonces, de hecho, él sale a eso, él sale a hacer campaña. Lo que pasa es que no le salió bien, porque pues ganamos la elección del 27. No fue mucho lo que hizo. Pero él sigue siendo una figura poderosa en el país, sigue siendo una figura con mucho alcance. Y bueno, es la figura de los Estados Unidos, indudablemente, como María Corina Machado lo es, como lo es Noboa, como lo es Milei. Bueno, lo de Milei ya es descarado, eso es increíble. Pero son los últimos cartuchos que le queda a un imperio claramente en decadencia, mi querido Héctor, desde mi punto de vista. pues mira, qué bueno que te seas tan positivo. Ahora, hablamos de lo que está pasando en Petro, hablamos de lo que está en términos generales, de la situación que se iba allá. ¿Cómo ves? Y también, bueno, la situación de amenaza a Venezuela ha ayudado mucho a unir a dos países que realmente son hermanos, o sea, Venezuela y Colombia son grandes hermanos, y todo a partir de esa división que se hizo desde hace ya varios años, el costo entre los dos países ha sido enorme, pero bueno, qué bueno que ahorita, digamos, están unidos ante una misma amenaza, un mismo enemigo, que de hecho toda América Latina es los que pensamos, los que nos damos cuenta de la lucha que se da por el sueño bolivariano frente a la imposición de esta doctrina Monroe, pues estamos evidentemente a favor de Venezuela y a favor de Colombia. Pero la idea de comentarte o preguntarte ahorita sería, quedó el senador Iván Cepeda. ¿Cómo está tomando la gente esta elección? Porque votaron, o sea, votaron por él. Tú me das una cifra de 2,5 millones, hay gente que me dice que votó 3 millones y que 500,000 los dejaron fuera. O sea, Así dices es. tú, que 500,000 personas, 500,000 colombianos, que no es cualquier número en Colombia, no los dejaron votar, pero hubo, cuando menos dicen, hay gente, 3 millones y votaron por Iván, o sea, que Iván Cepeda, el senador, que eso, o sea, es un cayón de boca también eso, a la derecha del éxito de la gestión de Petro, a pesar de ese corsé, de que sus principales reformas quedan empantanadas o se las frenan, como la reforma sanitaria, que tan cara es a los pueblos y que de la que han lucrado, porque la derecha realmente hace sus grandes, grandes negocios de las necesidades del pueblo. Esa es la verdad. Y la salud es un punto vital enorme y es donde lucran, estos desgraciados lucran. Así como del agua que se han ido apoderando a través del sionismo en América Latina para luego vendértela, un derecho de todos, algo que es común. A ellos la palabra comunista se les olvida que es, ya la han vendido también, que mucha gente, es comunista. Y hay un sesgo en su mente que dice que ya es malo sin saber realmente qué es eso. ¿Por qué le dicen a alguien que es comunista o por qué se utiliza ese adjetivo como un insulto? Y cuando uno no analiza de dónde viene el comunismo, viene de lo que es común. El agua es común a todos y de repente dice, no, nosotros como somos capitalistas, ahora vamos a ser los dueños y entonces lo vamos a vender a ti. O sea, vemos en América Latina, sobre todo en gobiernos como el de Milei y como estaba Colombia, que el juego es que tú no seas ciudadano, simplemente que seas cliente endeudado a 20 años, 30 años, con estas corporaciones, que la mayoría tiene residencia allá en Estados Unidos. Y al final de cuentas, esos grandes dineros no se quedan en el país, se van a engrosar
el sistema financiero extranjero, no de Colombia. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el que haya quedado precisamente hace 2 días, creo, fue cuando quedó el senador para continuar con la antorcha, o más bien diría, con la espada de Bolívar, como inició muy bien el gobierno de Petro en ese sentido? Bueno, yo creo, digamos que hay unas cosas anecdóticas que a veces dicen mucho de las realidades, ¿no? Yo creo que el mayor daño que se le ha hecho a Estados Unidos es el triunfo de China, ¿sí? Simple y llanamente porque se le va perdiendo miedo a la palabra comunismo. Ya no tiene ese efecto que tenía antes. Pues porque ¿quién carajos va a ver en China un fracaso? Y esa idea de que China es comunista cuando la dirige un partido que se llama comunista, o sea, es como si no le hubieran cambiado el nombre porque son perezosos. No, claramente no le han cambiado el nombre porque son comunistas, o sea, pues, dejemos la bobada. Entonces, eso le ha hecho mucho daño, pero en Colombia ha pasado algo interesante y es que ya el miedo, o sea, bueno, la derecha aquí ganaba diciendo que no nos íbamos a convertir en Venezuela, pero es que Venezuela no está tan mal ahora. Venezuela lleva No. 18 trimestres de crecimiento. Venezuela lleva Caracas, la gente que llega de Caracas dice que es una ciudad impresionante. Sí, Ha habido una reactivación real en medio de un default y eso es algo para tener en cuenta. Entonces ya no vuelven a decir eso. Entonces, si tú te quedas desde la derecha sin el discurso de Venezuela y sin el discurso del comunismo, básicamente te quedas sin sin discurso. nada. Te quedas sin discurso. Entonces, hay un fenómeno. De hecho, déjame contarte una anécdota. Yo soy de la frontera de Ajá. Colombia y Venezuela. Yo nací ahí y crecí ahí. Y Iván Duque cerró la frontera. Sí, Y eso es literalmente como decíamos acá, es como si tú, o sea, cuando tú, bueno, tú también lo sabes, porque tú estás en frontera también. Cuando tú cierras una frontera es como poner un muro en la mitad de la ciudad. Es eso es lo que la gente no entiende. Lo que significa realmente cerrar una frontera es quitarle espacio vital a uno, porque la frontera es una cuestión política, pero no humana. La mitad de mi familia está en Venezuela, ¿sí? Por naturalidad. Llega Petro y la abre la frontera. Y yo siento que en mi ciudad, que es la ciudad más de derecha de Colombia, la gente dice, oiga, qué daño el que nos hizo Uribe. Y te lo digo por lo siguiente, porque Uribe vuelve a esa ciudad, a mi ciudad, a Cúcuta, y lo abuchean, cuando antes era wow. recibido como un dios. Lo abuchean, lo sacan de va a la ciudad, no va nadie, los que van a abuchearlo y le toca cambiar el lugar del discurso a uno básicamente privado porque pues si no iba a salir un oso. Entonces es un cambio profundo, ¿sí? Muy grande que ha habido en Colombia. Entonces alguien como Iván Zopeda, que le dicen el candidato de las FARC, el heredero de las FARC, a mucha gente, mucha gente hoy dice, bueno, ¿y qué? Pues sí, pues podrá ser el candidato de ellos, pero igual, o sea, no hay problema, bien, no me importa, o sea, me resbala, ese discurso ya no pega, ¿sí? De hecho, yo llevo un tiempo diciendo que muy posiblemente en las próximas elecciones el discurso no va a ser no nos convirtamos en Venezuela, sino va a ser no nos convirtamos en Argentina. Y eso es una forma diciente de ver del cambio político en el país. La Ajá. gente ya no le tiene miedo al comunismo, ya no le tiene miedo a Venezuela, de hecho, muchos colombianos, muchísimos perdóname, muchísimos colombianos fueron a las elecciones últimas en Venezuela y dijeron, Caracas está organizada, Caracas está limpio y ahí no hay ningún fraude. Allá el sistema es imposible que haya fraude. Vienen acá, ven las elecciones de la registraduría, no hay, se acaban los tarjetones, no hay mesas de votación, o sea, todo un caos, todo un desorden. La gente dice, bueno, o sea, no nos convirtamos nosotros en Venezuela si allá hay cosas que están mejor. Así a la gente le duela esa realidad. Entonces, cuando llega Iván, que es una persona muy, muy dialogante, muy civilizada, muy de resolver las cosas a través de la paz, a través del diálogo, a través de las vías legales, con intenciones claras de no claudicar frente al Congreso. De hecho, en unas declaraciones, creo que fue privada, que la hizo, que tuve la oportunidad de compartir con él. Dijo, si el Congreso no me da nada, no me importa, yo no les voy a dar nada. Colombia es un país de leguleyos, aquí hay más leyes de las que necesitamos. Si no se puede con una ley nueva, busco una ley vieja y por ahí lo hago. Entonces es una posición de que no viene a ceder frente a la corrupción, que viene a elevar el nivel de la política, según lo que él ha prometido, en el sentido de que, por ejemplo, no quiere ir a debates, porque los debates en Colombia, como los debates en el mundo, que se han vuelto televisados, pues eso es un show para atraer rating y la idea es buscar la pelea, buscar el insulto, o sea, nada dialéctico, sino show barato de verduleros.
Y él dice, no, yo no voy a ir a eso. Yo vengo aquí a dialogar, a hablar de propuestas. Entonces yo creo que eso le ha sentado muy bien a la gente. Hay un factor de derecha en Colombia que nunca va a querer nada con nosotros y eso, pues es dentro de todo eso, son los juegos de la democracia, cosas que nos hace replantear si la democracia es o no el sistema que necesitamos. Ah, pero yo veo que la aceptación es en general demasiado positiva. Ganó arrasó en las votaciones de izquierda. Si el 8 de marzo gana, o sea, el 8 de marzo hay una segunda consulta, por decirlo así, con otros candidatos, tú podrías decir, de centro izquierda, sí, desde el centro para la izquierda. Es muy posible que él gane. Si llega a ganar, es evidente que simple y llanamente ya ganó la presidencia. Entonces yo creo que, primero que todo, para cerrar tu idea, el país no solo va a dar bienvenida a él, sino que está preparado. Él es una persona muy ligada a las luchas de la guerrilla, eso es cierto, pero es que llevamos varios años descubriendo que aquí la guerra no era, y pues cuando digo llevamos es al país en general, llevamos varios años descubriendo y descubriendo los ciudadanos que aquí no era un bando bueno y otro malo, y que aquí no era un bando que fuéramos los buenos y otro bando los malos que quería destruirnos, no, sino que tal vez los que eran buenos no eran tan buenos, y los que eran los malos, pues tal vez tenían algunas razones para ser así de malos. Entonces eso hace que como todo conflicto armado interno, la gente descubra no es blanco y negro, son muchos grises. Y esto es muchísimo más complicado y es muchísimo más justificable y es muchísimo más denso de lo que esperábamos en un principio. Entonces, sí hubo ataques de la derecha que generaron la violencia de la izquierda. Eso es una realidad. Entonces, eso ha hecho que, que la visión de Colombia frente a los grupos armados, que no quiere decir que ahora seamos todos guerrilleros ni nada, pero sí hay un sentido de, oiga, esto es mucho más difícil de entender lo que nosotros creíamos de lo que nos habían dicho, y pues hay unas víctimas acá y unas víctimas allá. Ya no hay un bando de aquí somos los buenos víctimas y aquí son los malos terroristas. No, eso ya en muchos sentidos se ha superado. Entonces, Iván llega en un buen momento. em, yo creo que él va a ser el presidente y creo que va a ser bueno para el país. Me da miedo, no con él, con el próximo presidente del mundo. Es que yo soy de los que creo de que Estados Unidos no pasa 2, 3 años más. O sea, que la crisis del 2008 de Estados Unidos ya se está replicando y estamos a portas de la próxima crisis del 2008 de ellos. Y eso pues para un país como Colombia es complicado y se necesita un presidente en ese momento alucinante. Ojalá Iván tenga todas las capacidades para eso. Yo sí, digamos, va a ser presidente, no, para mí no cabe la menor duda. Y el país lo ha recibido, pues el país de centro, izquierda, además, lo ha recibido con mucho optimismo. Mira, qué bueno, porque realmente la labor que ha hecho Petro a mí se me hace extraordinaria. Los discursos que hace, sobre todo como dicen, es que la mayoría son improvisados, ni siquiera los está leyendo. O sea, me llegan varias veces, he dicho yo, me siento orgulloso de tener un presidente como Petro. Petro también es mi presidente, sobre todo en el caso de Palestina, la forma en que se ha manejado él, la lucha que ha dado, mis respetos. O sea, ha habido otros países que han cortado relaciones, pero, y obviamente lo que hace Petro también es importante, pero va más allá. ¿A qué me refiero? Eh, el salir a dar la cara, el expresarse, el decir, sabes que esto es inaceptable, el estar dando constantemente la lucha, yo creo que eso lo ha hecho muy, muy valioso para esa causa, para la causa palestina. Y obviamente para la causa también de Colombia, ver cómo lo atacan y ver cómo él resuelve o se defiende y sale a defender al pueblo colombiano que estaba como trabajador allá, no como delincuente, y lo retornaban aquí, y cómo se ha enfrentado al presidente. Yo sí esperaría, vamos, que les quitaran las bases, para decir, sigue molestando y se van tus bases, a ver qué, a ver a dónde te vas. O la condición es esta, ¿quieres que te deje tus bases aquí? Me dejas bases allá. De esa forma garantizo que el pueblo colombiano que reside allá esté bien. A ver si la aceptan, como se le hizo Correa. ¿Que quieres bases de aquí? Bueno, pues me das bases también tú allá. Un cambio por otro. Y nos dijeron que no, pues bueno, pues tampoco acá, no. Una cosa de estas. Mira, es algo que me gustaría también comentar. Tú eres Bueno, autor de pero varios libros. Dime. déjame darte un punto con lo de las bases, porque lo de las bases en Colombia es un poquito más complejo en el sentido, la base militar de Manta en Ecuador era una base militar en todo el sentido oficial. En Colombia pasó algo raro, y es que cuando Uribe quiso poner las bases, la Corte Constitucional las prohibió. Ajá. Entonces en Colombia legalmente no hay bases.
hay lugares ocupados por ciudadanos de Estados Unidos militares, básicamente, sí. Entonces, digamos que evidentemente se podría sacar, o sea, un presidente perfectamente puede decir, no, no, no acepto presencia militar de otro país en mi territorio, y los que están se me van, y ya, no, no hay mucho que discutir, digamos, eso lo hizo Chávez con la DEA. Nadie de la DEA aquí puede estar, se me van y se tienen que ir. Digamos que hay una dificultad legal ahí, no, no obstante, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, eso es una de las falencias. De hecho, de un momento en el gobierno de Petro se habló de que iba a abrir otra en Gorgona, y pues afortunadamente creo que eso no sucedió y no se va a dar, pero es una muestra de la relación compleja que tiene Colombia con Estados Unidos, que no es tan fácil. Hay un elemento que es real, y es que, digamos, en términos electorales, fuera de mi opinión o lo que yo piense, hay muchas cosas de Petro que él no ha podido concretar, pero en beneficio de él, la ciudadanía ha entendido que eso es que el Estado no lo deja gobernar. Por ejemplo, él dijo que no le iba a vender carbón a Israel, y hasta dentro de muy poco Colombia le seguía vendiendo carbón a Israel. Él lo vio eso como que su ministro, y pues él es el que hizo el decreto, el ministro de Comercio no evitó eso, a pesar de que él dio la orden. Entonces los ciudadanos eso se lo achacan no a la incapacidad de él como presidente, sino a que hay un Estado que realmente no lo deja gobernar, un Estado que está cooptado. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, si usted tiene un presidente, en Colombia es una figura presidencial muy fuerte, como lo es México también, si usted tiene un presidente enfrascado, deseoso, con la intención de hacer cambios, y el Estado no lo deja, esa es la definición exacta de manual de texto de un Estado profundo. Entonces, en Colombia lo hay, claramente. Y el ciudadano ha entendido eso, y eso es uno de los grandes baluartes electorales de él, que él ha logrado, digamos, sin acusarlo aquí de ser maquiavélico o algo por el estilo, él ha logrado hacerle entender, digamos, en términos diplomáticos, él ha logrado entenderle hacer a la gente, aquí se quiere gobernar para el pueblo y el Estado no me deja. Y la gente le ha aceptado esa respuesta. De hecho, él quería hacer, por ejemplo, un decreto de emergencia en La Guajira, que es uno de los lugares, bueno, o sea, La Guajira perdóname la comparación, mucha gente dirá que estoy diciendo una grosería, pero básicamente es como una gasa acá hoy, sí, no hay bombas militares ni nada, pero las empresas carboneras han destruido La Guajira y han puesto a sus niños a morir de hambre, ¿sí? Y él quiso hacer una emergencia, ahí un decreto de emergencia que la Corte Constitucional le quitó. Y yo te invito a que veas, a que busques en internet. El discurso que él dio frente a la Corte Constitucional justificando la intervención de emergencia, y no había ni, o sea, tú escuchas ese, pues él pasó, se fue una semana, o un par de semanas, se fue allá a estudiar la región, a entender por qué tenía que decretar eso. Ese decreto lo que le permitía al gobierno es actuar en forma de emergencia sin pasar por el Congreso o las otras instituciones, dado que hay un grado de urgencia en la situación. Y la Corte le tumba eso. La Corte a nosotros nos quitó las regalías, Héctor. O sea, nosotros no cobramos las regalías del petróleo y del carbón. ¿Cómo? La Corte nos quitó eso, porque nosotros no cobrábamos regalías, bueno, digamos, sí cobramos, pero luego lo deducen del impuesto, para que la gente no diga que yo digo mentiras, ¿no? Petro quiso quitar eso en una reforma tributaria y la Corte no lo quitó. O sea, es una ridiculez. O sea, pues la única razón por la que tú exportas petróleo y carbón es para cobrar las regalías. Claro. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, sí hay un Estado que a él le ha impedido muchas cosas, y para bien de él y de su partido y de su movimiento y de su legado, él ha logrado que la gente entienda eso, o lo acepte, porque habrán otros que dirán, no, es que Petro es un incompetente y se excusan eso lo dejo a cada quien. Yo no estoy en el gobierno, yo estuve en el Congreso y sé lo difícil que es mover este Estado. Entonces, eso ha sido muy importante para él. Pero hay un elemento adicional que ustedes también lo vivieron, estoy seguro, en México con AMLO, y es que, digamos, en el manejo económico, Petro ha hecho muchas cosas que le han salido bien, que la derecha llevaba diciéndole a los pueblos años enteros que si se hacía eso era la acabose. Entonces, para mí el ejemplo más claro que tengo para conectar las dos cosas es la subida del salario mínimo que hizo AMLO en México, que aquí también, y muy inspirados en ellos, pero pues jamás en los niveles que lo hizo AMLO, y mi admiración enorme y eterna al presidente de México por eso, con resultados positivos al año siguiente. Entonces la gente empezó a decir, pero ya va, nosotros nos llevan 40 años diciendo que si a mí me suben el sueldo, la economía se acaba. Y ahora me suben el sueldo y yo veo que la cosa está mejor, ¿sí? Entonces la gente empieza a decir, bueno, tal vez la derecha, pues no, sí, sí es verdad, nos ha venido engañando. Y lo mismo con el déficit gubernamental, lo mismo con el gasto público, lo mismo con la compra de tierras. Entonces la gente empieza a decir,
Yo creo, esa es mi esperanza, que la gente empiece a decir, oiga, pero la izquierda está haciendo cosas que eran prohibidas, supuestamente en economía, que eran malas, que no debían hacerse, pero los resultados son buenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y eso ha sido, o sea, el éxito de Petro, y yo creo que más, mucho más fue en AMLO, fue hacer ver que las cosas de la izquierda pueden dar resultados más positivos que los de la derecha. Y eso es imperdonable para la derecha, porque es quitarles su discurso, que es un discurso del miedo. Es que si subimos los sueldos, hay desempleo. Es que si Ujú. el Estado gasta, nos quebramos. Y AMLO y Petro y bueno, y muchos otros han demostrado, oiga, no, es lo contrario. Si el Estado gasta, si hay buenos salarios, la cosa mejora. Y eso yo Claro. creo que es el gran valor de él y por eso el apoyo de la ciudadanía en estas elecciones ahí van. Me iba a mencionar ahorita antes de que nos dijeras esto, que es bastante interesante y real, porque así son las cosas, en mi país también. Se ha aumentado varias veces el salario mínimo y se pretende aumentarlo ahora que está Claudia Sheinbaum. Es que tú eres autor de varios libros. Nos gustaría que los mencionaras y que nos dieras un link para que la gente los pudiera ver y conseguir. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo por esta oportunidad, Héctor. Para mí un placer estar acá. Nada que agradecer. Te voy a contar del libro que lanzamos este año y te voy a contar por qué lo lanzamos y te va a gustar mucho esta historia, estoy seguro. Yo estaba escribiendo un libro sobre la muerte de Luis Carlos Galán, que para ponerlo en el contexto de ustedes es como la muerte de Colosio, más o menos, o sea, digamos, ahí Ajá. se puede ver una comparación. Fue asesinado en medio de su campaña, una persona que venía con la intención de hacer una, digamos, una política de izquierda, ¿sí? Y estoy hablando de los dos, estoy hablando de Colosio y de Galán al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando asesina a Galán, que era alguien pues que hablaba a favor de la clase trabajadora, de la soberanía económica, en el 89, que es cuando él muere, estamos en plena época neoliberal, su jefe de campaña, que alguien que no conocía, termina siendo presidente y Sí. instaura el neoliberalismo en Colombia, Eh, ¿sí? O sea, un cambio de 180 grados. Sí, más o menos Ecuador y Lenin, Rafael Correa y sí, Lenin sí, sí. Moreno. Es una Sí, sí. traición de ese nivel. Y yo digo, pues a mí siempre me llamó eso mucho la atención. Y mi mamá en esa época, bueno, entonces en esa época lo que se dice es que Pablo Escobar fue quien lo asesinó. Yo me acuerdo haber visto en televisión Claro, el momento en que lo claro, mataron. Así, no me claro, acuerdo, estaba yo chico, lo pero vi. lo vi. Entonces mi mamá en esa época, en una reunión en la casa, dice que ella vio una entrevista que yo no he visto, que nadie la haya visto. Una entrevista que yo no encuentro por ningún lado. Yo no sé ella dónde sacó eso, pero ella me jura hasta el día de hoy que ella la vio, que le preguntaron a Pablo Escobar por qué él había matado a Luis Carlos Galán. Y él dijo, si quieren saber la verdad sobre el asesinato de Galán, pregúntele a Miguel Maza Márquez. Miguel Maza Márquez era en esa época el director del DAS, que estaba a cargo de la seguridad del presidente o del candidato presidencial. Y a mí eso siempre me quedó sonando. Entonces, pasaron varios años y le dije a un primo, oye, esa historia, me vi JFK, la película de Oliver Stone, y yo dije, bueno, aquí pasó lo mismo. Aquí pasó lo mismo. Entonces empezamos a investigar con la tesis de que con la tesis de los abogados Cuy y Bono, que es que el principal beneficiario es el principal sospechoso, ¿no? Ujú. Y pues el principal beneficiario de eso fue evidentemente César Gaviria. Entonces dijimos, bueno, yo creo que ahí estuvo el hombre detrás del crimen. Entonces hicimos esa novela en esa visión, escribimos, investigamos, la hicimos en el 2019, ganamos un premio en Estados Unidos, lo pudimos publicar allá. Lamentablemente, cuando la COVID acaba la empresa, pues recuperamos los derechos. Y en el gobierno Petro decidió lanzarla por dos cosas. Uno, porque ese es el inicio del neoliberalismo en Colombia. Y tal y como pasó en Chile, que fue un golpe de Estado, tal como pasó en Argentina, que fue con la imposición de una dictadura que llegó el neoliberalismo, pues en Colombia nos mataron a cuatro candidatos presidenciales para imponer el neoliberalismo. Ah, Y uno de esos fue Luis Carlos Galán. Sin embargo, nosotros nos han dicho toda la vida que el neoliberalismo llegó acá en Colombia porque pues lo debatimos y lo decidimos entre nosotros, es mentira. El consenso de Washington, como dice Rafael Correa, ¿cuál consenso? Y no había ningún latinoamericano. Eso fue una imposición. Y en el caso de nosotros fue asesinando a los candidatos presidenciales que estaban en contra de esa tendencia. Entre esos Luis Carlos Galán. Entonces el libro se llama Eras un un patriota, tiene esa visión. Pero cuando lo estábamos escribiendo, yo entrevisté a Gustavo Petro. Ya, eso fue en el 2016, 2017.
cuando terminamos, fue una entrevista en su casa, estuvimos todo el día hablando con él. Cuando salimos de la casa, bueno, que él tuvo la gentileza de acompañarme a esperar a que me recogieran, me preguntó, bueno, ¿y en qué andas? ¿Y qué estás haciendo? O sea, aparte de esto, ¿qué estás haciendo? Era una entrevista para Forbes. Y le conté la historia. Yo creo que César Gaviria estuvo involucrado en el asesinato de Galán, lo hizo para imponer el neoliberalismo, y estoy escribiendo esa novela. Estoy tratando de encontrar la máxima realidad posible para hacerlo como una ficción. Y él me contó algo ahí, que yo llegué a mi casa, llamé a mi primo y le dije, tenemos que escribir esta novela ya. Y me dijo, Pedro, esto es algo que sabe muy poca gente, pero lo voy a contar. Y él me dice, es que los que mataron a Galán, o sea, los actores materiales, los que estuvieron ahí, los arrestaron, estuvieron en la cárcel, los sacaron de ahí, los llevaron al Magdalena Medio y se los dieron a los paramilitares de Carlos Castaño para que los asesinaran. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, le regalo ese dato, me dijo. Pero yo me fui para la casa a escribirlo. 4 años, pues, bueno, casi una década después, saco el libro y luego a través de un amigo, hacerle llegar una copia al presidente, él la recibe, le agrada y me manda, mi amigo le cuenta la anécdota y él dice que se acuerda. Yo creo que pues diplomáticamente lo dijo, no creo que realmente se acuerde, pero igual me pareció un gesto muy lindo. Entonces, yo creo que el neoliberalismo llegó en un golpe de Estado, que asesinaron a un candidato, por eso escribimos la novela. Mm, Básicamente dejamos claro que fue un asunto de la DEA, de la CIA en Colombia, lo que ya hoy sabemos es lo más normal del mundo. Trump acaba de decir que acaba de aceptar intervenciones de la CIA en Venezuela, o sea que ya la gente sabe que eso no es ficción ni teoría de la conspirativa, eso es realidad. Y la hacemos en este periodo de gobierno como una conexión. Digamos, si ese fue el principio del neoliberalismo, Petro es el que lo está enterrando, sin duda alguna, con sus reformas y ojalá con un siguiente gobierno que logre mucho más de lo que él logró. A pesar de todas sus críticas, yo siempre diré que la izquierda tendrá que agradecerle a Petro el resto de la vida, porque Sí, fue el que nos así es. abrió el espacio para a todos nosotros, fue el que nos inspiró a todos nosotros a salir y de aquí en adelante es hacer las cosas mejores, dejar de mirar para atrás y criticar, sino agradecer que él nos dio el espacio a todos nosotros y yo he salido y la figura que me he convertido, mediática, aún muy pequeña, pero pues ya real, es gracias a él. Entonces yo creo que eso sí es algo que estamos en deuda con él, eh, para toda la vida. Toda la novela es eso, se llama Érase una vez un patriota. Me va a tocar mandarte una a México cuando llegues en diciembre. Te haré una, no tengo distribución en México porque pues sí quisimos sacarla independiente porque hablamos con Random, hablamos con Planeta y nos dijeron, nos gustó mucho, pero no, ni por el carajo vamos a sacar esta novela. Y yo no los entiendo totalmente. Pero bueno, o sea, de regalo, en mi página que se llama otrarepublica.com, mi querido Héctor, pusimos el primer capítulo. Así que pues los invito a que la lean y los que estén en Colombia, pues ojalá la puedan comprar. Y bueno, si no hay algún interés de pronto, más adelante, digamos, soñemos, podemos tener una distribución en México. Pero te agradezco muchísimo porque pues evidentemente una novela es como un hijo y hay algo que sí queremos hacer, o sea, algo que quise hacer es incentivar a la gente a leer de política, porque a mí me parece que Juan Carlos Monedero tiene razón. Si vamos a ser políticos de izquierda, no podemos ser políticos viendo videos de YouTube y trinos. Tenemos que ser de gente, tenemos que ser políticos de libros, de artículos, de investigaciones, de profundidad. No podemos copiar la superficialidad de la derecha. Eso no nos lo podemos permitir. Entonces, yo dije como, bueno, como una invitación a la gente a leer, vamos a hacer un libro de política, de historia política y económica, pero hagámoslo en ficción, que sea entretenido, que la gente pueda conectar y desde ahí pueda llegar a más cosas. Esa es la intención. Ha salido muy bien, mi Héctor. Yo básicamente el libro lo vendo yo por redes y ya vamos para la copia 200. Lo que en Colombia no es tan malo, créeme. O sea, si lo hubiera sacado un amigo de una editorial me dijo, si usted lo hubiera sacado con nosotros, muy seguramente no lo estuviera yendo muchísimo mejor. O sea, estaría más o menos en esas cifras, son las realidades de Colombia. Entonces, creo que el libro ha gustado mucho, ha impactado mucho. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Que la gente Dime. me dice, Andrés, yo no creo que eso sea ficción. Yo creo que eso es realidad. Y es una muestra de los hechos, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo que la CIA, que la DEA se asociaron con Pablo para asesinar a un candidato presidencial. La gente me dice, no, eso fue así. La gente no me dice, usted se equivocó, es una mentira. Me dice, no, eso fue así. Y no recordemos, y ya con esto cierro, cuando nosotros escribimos el libro no había salido eso.
pero el hijo de Pablo Escobar dijo que él trabajaba para la CIA. Y hoy sabemos que él trabaja, su primera gran carga en Estados Unidos fue para la CIA, en el caso de Oliver North con los Irán Ujú. Contra. De hecho, en Colombia, una de las fotos más virales en la historia de Colombia, y yo estoy seguro que la más viral, fue antes de Internet. Fue la foto de Pablo Escobar frente a la Casa Blanca con su hijo. Exacto, me estaba acordando de eso. ¿Cómo Pues, entró? Y tomándose la foto ahí. pues porque trabajaba para ellos, así Pues de sí. sencillo, no hay de otra. O sea, Ajá. porque trabajaba para ellos. Y por eso esa foto o sea, es una foto de las principales pruebas de lo que él decía y lo que hemos dicho toda la vida, que el narcotráfico no es un negocio de nosotros, siempre fue un negocio de ellos. Pues Andrés, de veras me encantó esta charla contigo porque diste muchos detalles, nos platicaste cómo está la situación allá, cómo se está viviendo ahorita. Apenas hace 2, 3 días fue esto, creo que el asunto esta de la elección para escoger el candidato del que va a suceder a Petro, que en este caso sería, y esperemos que así sea, en la siguiente, porque es la primera, dices que va a haber otra en marzo, con el senador Iván Cepeda, con el que ya tuvimos oportunidad de charlar anteriormente y nos dio un panorama bastante duro de Colombia. Recuerdo que cuando hablamos, me quedé con la enorme sensación, y bueno, los hechos sobradamente lo demuestran, de que era un hombre muy valiente y que no lo doblabas tan fácil. Entonces eso me gustó cuando tuvimos esa charla con él hace ya tiempo. Y bueno, nos comentas también cómo se ve Colombia con el ataque que se le está haciendo a Petro, cómo está desesperada la derecha, porque aquí en México, bueno, ya llevan 12 años prácticamente sin robar y no saben qué hacer. Mm. No más que nos invadan, por favor, que lleguen a invadirnos para que quiten y salen el país como... Exacto, Aquí hay muchas exacto. marranas Machado, ni Corina, marranas, porque son gente que no, pues no merece ni el título de gente para acabar pronto. Tú no puedes pedir que invadan a tu país, que lo bombardeen. Bueno, esta gente, bueno, haz de cuenta como Franco. A ver, que Mm. venga Hitler a invadir, a bombardear Guernica, por favor, para que me limpie aquí la zona, que mate españoles. O sea, es lo mismo. Es lo Estamos mismo, hablando de lo mismo, pero la gente como que no hace esa relación. Y sí, eso es lo que hizo Franco. Pedirle totalmente. a Hitler y a Mussolini que invadieran y bombardearan su país para que él pudiera ganar cuando no podía ganar porque él estaba totalmente Exacto. dando un golpe de Estado ya en Es lo España. mismo. Totalmente. Pues desde acá, solo mandarte mi máxima admiración a los mexicanos. Soy un fan a morir de AMLO. Desde acá los miro con una admiración impresionante. Y yo creo que las frases inmortales de AMLO, que yo creo que tiene que interpretarnos a todos es, ¿cuál nuevas derechas? La misma derecha de siempre, lo que han hecho toda la vida, aquí no hay ninguna ni derecha, eso es la derecha, eso es el capitalismo en su instancia final, el capitalismo, como dijo Marilyn Manson, ¿no? Chistoso, pero en los 90 él fue el primero que lo vio, o sea, hasta aquí llegó el capitalismo, el fascismo va a tomar ahora el liderazgo, y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que siempre pasa. Y yo creo que esa frase de AMLO sí nos tiene que poner muy atentos de que el problema es el sistema. Esto es lo que pasa siempre en la etapa final del capital. Se lleva a la extrema derecha, buscan los monstruos, como decía Gramsci, para proteger un sistema que ya no da más. Eso es AMLO, eso es Trump, eso es Uribe, eso es Corina Machado. Esos son esa gente, esas son las figuras que le queda al capital al final para proteger un sistema que le quita a la mayoría para darle a la minoría. Y en esa es la situación en la que estamos. Y bueno, esa es la lucha que estamos. Estamos en una lucha contra el fascismo, porque estamos, creo yo, muy ilusionados en la etapa final de este sistema tan destructor, tan explotador, que incluso ha hecho renacer a Marx por todos lados del mundo. Entonces estamos en una etapa linda, pero de pelea. Y eso sin nadie se puede llamar a engaños. Qué bueno que comentas eso, estamos en una etapa de pelea. Andrés Arellano, no te quito más tiempo, te agradezco esta charla y como bien dijiste tú y te vamos a tomar la palabra, después te vamos a volver a convocar, porque me gustó mucho el análisis que hiciste de Colombia y de alguna forma de América Latina. Te agradezco y por favor chequen el libro de él Muchísimas. y estamos en contacto. Héctor, un placer, un abrazo grande hasta por allá de México, mis saludos a todos por allá y como mantengo firme mi promesa, que sea la primera de muchas. Te lo agradezco de corazón. Gracias.